Ya, bueno, nuevamente saludamos a todos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches desde Perú y desde Ecuador. Acá tenemos a Felipe como invitado. Eh, bueno, para ir comenzando y no hacer, no extendernos mucho con la introducción a la charla, Felipe es un amigo y un colega de Ecuador. Nos conocemos ya hace un tiempo. Él ha venido aquí a dictar hace poco un taller de Qigong este año. Esto fue, si no me equivoco, a inicios de año, o la primera mitad del año, ¿no? Y bueno, Felipe, además de profesor de Qigong, es médico acupuntor. Y el tema de la charla de hoy es lo que se conoce como medicina imperial vietnamita, que es la rama de medicina a la que se dedica Felipe. Pero voy a pedirle a Felipe que él se presente a sí mismo, que él nos hable un poco de su profesión y de su trayectoria como médico acupuntor también. Así que, Felipe, te doy la palabra. Eh, bueno, yo soy médico de profesión, soy especialista en medicina familiar, tengo además un par de maestrías y otros estudios de posgrado. La pasión mía desde los 11 años es la medicina tradicional china. Me viene por temas familiares y bueno, he estudiado varias modalidades de la misma a lo largo de toda mi vida. Y al finalizar la carrera, empecé un diplomado de medicina oriental, lo terminé y en el 2010 aproximadamente, mi maestro pues llega a La Habana y nos encuentra a mí, a todo el grupo y ahí empieza la aventura de la acupuntura imperial de Hue. Entonces, esto ha sido un hito importante para mí, me ha ayudado a crecer en lo personal, en lo humano, en lo profesional y a descubrir que existen niveles dentro de la medicina tradicional oriental que definitivamente uno no tiene ni idea cuando recién abre esta puerta y esta maravilla de aventura. Sí, justamente hablando sobre ese último punto, Felipe, que eso es algo muy interesante, eh, no sé si podrías comentarle a los que nos están viendo cuál es la diferencia que tú has encontrado entre tu rama de la medicina, que es medicina imperial vietnamita, que es una forma de medicina tradicional oriental, y la medicina china, ¿no? Digamos que tienen el mismo tronco teórico, al menos por lo que yo he visto estudiando contigo, porque llevo también parte de tu formación, pero no sé si podrías ahondar un poco más en el tema para que las personas puedan un poco enterarse de qué trata la medicina imperial vietnamita. La primera diferencia que quiero recalcar es la frecuencia de los tratamientos. Son tratamientos extraordinariamente potentes, como el sinónimo dorado oico y acupuntura 2.0, que se realizan una vez por semana y es suficiente para el paciente. O sea, el alivio que se logra en la sesión es mantenido durante toda esa semana. Veo casos de mucha gravedad, mucha gravedad, 2 veces por semana, no más. Por ejemplo, tuve en algún momento a un paciente con insuficiencia renal estadio 4, muy altos todos sus valores, todos sus azoados, todo, y bueno, lo estoy viendo 2 veces por semana, se trató además con dieta y nutracéuticos, cocimientos a medicina interna, y a los 3 meses habíamos bajado a estadio 3 y bajando. Entonces, fue una cosa así chistosa, porque cuando lo vio su nefrólogo, dice, ah, sí, es una laboratoriopatía, es decir, se entendió que todos los azotados se habían alterado porque el laboratorio había hecho mal sus análisis. Entonces, son cosas que pasan. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la base teórica acá viene de la concepción del universo por los antiguos, viene de las matemáticas antiguas, del I Ching, se parece a una concepción muy propia de, de Vietnam, que establece como base los componentes básicos dentro del tratamiento, como peso, mucho peso. De ahí se maneja a través de los sistemas de las duplas de meridianos, y de ahí finalmente se trabaja con las funciones, las 5 funciones que todos conocemos. Giancarlo, yo crecí toda mi vida acupuntural oyendo que con las 5 funciones, los 5 movimientos, te cura todo con 66 puntos, pero en la práctica es muy lejos lo que se ve de eso, ¿no? Que usted usa funciones indistintamente, usted tiene citadas 10 sesiones, y de pronto acá, con lo enseñado por mi maestro Guilón Calves, fundador de la escuela Joatien Duong,
pues de pronto con las funciones, con los troncos celestes básicamente, usted logra ese alivio y esa mejoría pues de manera inmediata y sostenida en el tiempo. ¿Qué otra diferencia puede haber? No hacemos este sistema de 10 sesiones que se puede enseñar en otras escuelas, sino que es un diagnóstico, un tratamiento. O sea, básicamente cada semana, cuando viene el paciente, viene de manera diferente. Y conversando con mis estudiantes que están empezando ya a ir a consulta, vemos que cuando usted hace palpación de meridianos, por ejemplo, lo encuentra de una forma, cuando vuelve a palpar ya cambió, es otra forma. Cuando palpa los mu en la primera vuelta duele un grupo o en la segunda vuelta duele otro grupo, esto sin poner una aguja, solo palpación de REMAI y palpación de puntos. Entonces, el sistema es altamente cambiante. Y si es altamente cambiante, ¿por qué nos vamos a quedar con una idea fija? Es la pregunta. Entonces, otro de los mitos, bueno, los mitos no, cuando te estudias en acupuntura y ves el punto estómago 36 y hace 17 funciones, y pericardio 6 hace 14 funciones, y de pronto tú te preguntas, bueno, ¿cómo yo puedo asignarle funciones a esos puntos? Y que funcionen. ¿Cómo hacer que este punto tenga funciones que no están en los libros? Eso también te lo permite la acupuntura vietnamita, de acuerdo a un método matemático que se usa para el tratamiento. Al final es mucha clínica, mucha matemática antigua aplicada al sistema humano y con los resultados pues, geniales. Es Ujú. compatible también con todas las acupunturas que tengan base en el I Ching, sea la acupuntura abdominal, umbilical, todas las variantes que puedas haber de uso del I Ching aplicado al cuerpo, ahí vas a encontrar, ahí tiene cabida la acupuntura vietnamita. Claro, sí, pues que son ramas que también practicas, ¿no? Ujú. Sí, hemos tenido la suerte de tener un maestro común de alto nivel, de Dijon, y también con la escuela Songjiang de Malasia, y te das cuenta que es un tronco común para todos. Y Sí. básicamente, en la medida que vas avanzando, eh, te permite entender y dominar el manejo del chi en el cuerpo humano, y eso pues te ayuda a entrarte en la aventura de la vida del paciente, entender cómo fue su desequilibrio, dónde está en este momento en particular, por qué en este paciente, en este momento, el punto pulmón 5 izquierdo, rotado de tal forma, me le va a quitar la coxalgia que tiene hace 3 años. Ese tipo de cosas es genial ir entendiendo la lógica e ir generando conocimiento para ese paciente en particular, conocimiento que da vida y salud. Ujú. ¿Ves? Sí, ahora hay algo que mencionaste también dentro de la explicación que has dado y es algo que a mí me interesa mucho me interesa mucho transmitir a los alumnos cuando dicto clases y que me parece que es un punto en común, que lo hemos conversado también incluso cuando has estado aquí, ¿no? En varias ocasiones, e incluso en las clases con Sifu Moon, ¿no? Que es el tema de la sensibilidad. O sea, a ver, hay un principio que es un principio matemático, quizás un poco más técnico, ¿no? O quizás que te puede dar hasta cierto punto un nivel de precisión, pero si eso no lo combinas con sensibilidad, o sea, por ejemplo, cuando palpas el abdomen o palpas Renmai o palpas Tumai o palpas los Mai o los canales del cuerpo y vas determinando dónde poner una aguja, si no combinas eso con la sensibilidad, si el aspecto técnico no lo combinas con la sensibilidad, entonces hay como una especie de como que no se completa el sistema como tal, ¿no? Y de hecho muchas veces, y es algo que tú también mencionas, es algo que incluso, bueno, yo comparto mucho con los alumnos, es que no siempre colocas las agujas en un punto, ¿no? Eh, a veces los puntos es tú palpas y dices, uy, acá hay algo, ¿no? Pum, pones la aguja y de pronto todo se regula, ¿no? Hasta el pulso cambia y cambian varias cosas, ¿no? Entonces, no sé si podrías extenderte un poco en ese tema para que la gente pueda también tener un poco más de conocimiento sobre esto. ¿Cómo no? Al final eh, es importante tener una preparación física fuerte. Empiezo por ahí. Por eso es tan importante el Qigong dentro de mis clases. Eh, yo aprendí Qigong con mi maestro Gil, ya tenía una base previa importante, pero bueno, nunca me había dedicado a enseñar ejercicios, ni mucho menos. Y aprendí Qigong con el maestro Gil, un Qigong muy particular que me permite hacer trabajo a distancia también dentro de un estilo muy particular dentro de esta escuela. Y este trabajo de Qigong preparatorio
trabaja mucho la sensibilidad, muchísimo. Y aprendes a sentir al paciente, aprendes a sentir la textura, a ser más delicado en la punción y aprendes también de que el organismo no es un sistema de coordenadas. Entonces, el meridiano, como bien dices, se palpa, se busca el punto, se encuentra si está en plenitud, si está en vacío, si es roja frío o da alguna sensación de calor o alguna sensación particular, si te viene a la mente algún flachazo o algún recuerdo, o sea, son cositas del entorno del paciente que vas aprendiendo a sentir. Aprendes a interactuar desde tu propio chi, un chi que debe ser fuerte, potente y bien enraizado. Aprendes a interactuar con el chi del paciente. Y entonces de pronto encuentras puntos vivos en lugares que no están descritos en los libros y eso te va a corregir o sea, no es imaginación cuando el punto que tú pones corrige pulso, corrige la textura del meridiano, corrige el ritmo cardíaco respiratorio, la tez del paciente, la coloración incluso, y así puedes ir siguiendo y puedes ir leyendo. Es algo que también se hace a distancia, como vimos en clases allá, a la distancia, no importa si es 1 centímetro o 10.000 kilómetros, no hay diferencia. Siempre que el terapeuta tenga un chi afianzado, bien cultivado, bien entrenado, muy buena intención y corazón blando, usted va a tener un resultado óptimo. Porque lo demás es entrenable, entrenar la sensibilidad. Y si puedes sentir a un paciente que está a 10.000 kilómetros, como no vas a sentir al paciente que está ahí al lado tuyo en la camilla. Entonces, es un trabajo muy interno, muy personal, de corazón a corazón, para lograr equilibrar Yin, Qi, Shen y con ello no solo el aspecto físico del paciente, sino el aspecto mental y el aspecto espiritual. Es muy habitual que los pacientes en mi consulta se duerman y esos 10, 15 minutos donde el Shen se resetea, se calma, se conecta con el Tao, por decirlo de alguna manera filosófica, ese Shen recargado es capaz de ser bombeado por el corazón, de transmitirse a través de la sangre, de llegar a todas las partes del cuerpo posible y hacer que tu curación sea más potente y más duradera. Y una vez terminado el trabajo del día, ya que hizo Qigong en la mañana para prepararse para el trabajo, pues hay que hacer Qigong también para desprenderse de estas energías que se van pegando en la consulta y que te las vas llevando a casa poco a poco. Entonces, no es sano, no es conveniente. Usted terminó su práctica y dedíquele su tiempo a hacer estos ejercicios de purga también y llegar a su casa cargado de energía, vivo, bien, sin dolores ajenos. Sí, eso que mencionas es bastante cierto, ¿no? Ya cuando tienes un tiempo trabajando con pacientes, te das cuenta que, bueno, no solo con pacientes, esto pasa hasta cuando haces consultas de Feng Shui, consultas de cartas natal, o sea, siempre que trabajas con, con gente directamente y de una u otra manera hay una energía que se mueve, el terapeuta se carga, ¿no? Y la práctica de Qigong es importante antes y después, ¿no? Que eso es algo que no se considera y eso es algo interesante también dentro del método que tú practicas, no dentro de los métodos tradicionales, que el Qigong forma parte del entrenamiento del alumno, ¿no? Tanto para la sensibilidad como para la misma protección y limpieza de uno mismo cuando hace el trabajo terapéutico, ¿no? Y es importante, doblemente importante. Una de las premisas acá dentro de la consulta o dentro de la acupuntura vietnamita, que es lo que llevo, es que no haya dolor en la punción. Y esto se logra punzando de manera muy superficial. Entonces estamos usando los 66 puntos Shu antiguos, estamos usando la energía de los troncos celestes. Es una energía muy potente, muy refinada, de mucha acción, y usted está punturando apenas la piel. Básicamente porque a través de la piel se absorbe toda esta energía, a través del órgano pulmón también se absorbe toda esta energía. O sea, no te hace falta ir más allá en este sistema, pero estás haciendo un trabajo energético muy potente desde la misma puntura. Entonces, este trabajo así delicado, poniendo chi del cosmos en el paciente para lograr su recuperación, es lo que permite que el tratamiento sea potente, sea eficaz, sea efectivo y hacerlo sin dolor, sin lesionar el chi del paciente. Es muy importante ese detalle. El maestro de mi maestro
decía algo que a mí me llamó mucho la atención y trato de practicarlo, de que la aguja es una flor que se ofrece, no una espada. Por lo tanto, el trabajo debe ser lo más delicado posible para obtener los resultados óptimos. Interesante. Es una bonita frase. Y Pero sí, ese es cierto, ¿no? Ese es un principio también básico dentro de de la acupuntura japonesa. Comparte al menos ese principio, ¿no? Bueno, Felipe, para ir cerrando, tú vas a dictar un curso en Chile. No sé si, bueno, me imagino que por aquí hay gente de Chile que también nos está viendo y está siguiendo a ambas cuentas. Entonces, de repente, podrías comentarnos un poco de qué va a tratar este curso, qué es lo que vas a compartir ahí. la formación en cultura diagnóstica se hace reservada previa selección de estudiantes y dura 2 años aproximadamente. Sin embargo, existe una versión acortada que se da a través de la RESILIN, que es un sistema completamente funcional que resume muy bien el tema del diagnóstico por el árbol de la vida y el trabajo con las 5 funciones. Este curso funciona como un posgrado para acupuntores, o sea, ambos funcionan como un posgrado para acupuntores y le da otra visión de este nuevo escalón que hay en medicina china. Bueno, escalón entre comillas, porque en realidad son varios niveles y niveles de trabajo. Entonces, en Chile se va a hacer una versión corta de unas 20 horas aproximadamente. Va a ser a mediados de octubre de este año y va a incluir, bueno, por supuesto, un tiempito de Qigong dentro del apretado y va a manejarse la técnica de una sola aguja. Eso también es algo importante que se enseña dentro de nuestra escuela, cómo equilibrar todo el sistema humano con una aguja, una técnica extraordinariamente potente, que a mí me gusta mucho hacer. Lleva, para aprendérselo, unas 8 horas de teoría en la versión corta, más 1 minuto de práctica aproximadamente. O sea, lograr eso lleva tiempo, pero vamos, va. Y dentro, o sea, dentro de este curso se enseña la técnica de una aguja y se enseña el uso del diagnóstico a través del árbol de la vida y el tratamiento con las 5 funciones. Entiendo que muchos de los oyentes acá son acupuntores también y dirán 5 funciones, otra vez, sí, 5 funciones de una forma única, con un modelo matemático fresco dentro de la medicina oriental, con resultados muy potentes y repetibles para cada paciente. Entonces, es una oportunidad que a mí me cambió la vida cuando recibí un curso similar allá alrededor del año 2009-2010 en Cuba. Y bueno, la he estado practicando todos estos años hasta ahora, cada vez con resultados más sorprendentes. Entonces los invito a Chile, les vamos a dejar toda la información de la invitación en la descripción. Voy a trabajar esta vez con el colegio, perdón, con la Escuela Acupuntura Chile y también con apoyos de otros colegios locales, grandes acupuntores y amigos en lo personal. Entonces quedan todos invitados y nos vemos en clase. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo. Para quienes nos han estado viendo en Instagram, el video va a ser subido al canal de la escuela, y me imagino que mañana, porque aquí ya es un poquito tarde, tengo que hacer otras cosas antes de irme a descansar, pero va a estar mañana sábado ya subido en el canal de la escuela. Y espero tener a Felipe en una próxima entrevista, de repente hablando de algún otro tema asociado con la medicina china también. Así que nada, nuevamente gracias Felipe y con todos nos estamos viendo en una próxima entrevista.